Buenas Alejandro. noches, Buenas profesor. noches. Bueno, buenas noches, muy buenas noches. Bueno, bienvenidos. Vamos a estar recibiendo en este momento a los estudiantes. Catalina, buenas noches. Y nos tomaremos unos 2 minutos mientras ellos ingresan. Les agradezco si sus compañeros les envían algún mensaje para que yo les permita la entrada. Me lo recuerdan, ¿ok? Porque a veces arrancamos la clase y pues se ocupa uno dentro de las explicaciones y me puedo haber distraído. La semana pasada nos ocurrió que algunos estudiantes me decían, bueno, pero no me dejaron entrar después de cierta hora, ¿será porque llegué tarde? Y no, nosotros permanentemente le permitimos la entrada a los muchachos, solo que necesitamos pues que pues a veces nos distraemos un poquito con el tema de la explicación y no volvemos a mirar eh, la sala de espera. Bueno, regálenme estos 2 minutitos, ya estoy con ustedes, ¿ok? A ver, videos afuera. Vamos, vale. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Les agradezco que se vayan renombrando. Recuerden que colocamos inicialmente las iniciales del colegio y luego el nombre de ustedes. Esto nos brinda seguridad a todos, nos brinda las garantías que todos necesitamos para estar en un ambiente virtual como el que estamos compartiendo el día de hoy, ¿ok? Hola, Santiago, buenas noches. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, empecemos. 7:02 de la noche. Eh, bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a todos ustedes. Los felicito pues por estar en este momento haciendo un esfuerzo importante por este proceso académico que tanto nos gusta, que nos interesa tanto en lo personal. A nosotros, a mí particularmente me interesa muchísimo que logremos eh, vincularnos a sus procesos, a sus proyectos de vida en esta fase de sus vidas y en esa medida lograr el máximo provecho posible de estos encuentros. Los invitamos a que se mantengan concentrados, se mantengan atentos y cuando sea necesario, eh, cuando alguna pregunta, cuando alguna explicación no sea lo suficientemente clara para alguno de ustedes, no duden en pedir nuevamente una explicación, ¿ok? Bueno, listo. Ya suspendo recibir gente y empezamos. Les cuento que en ciencias naturales nos evalúan 4 campos de conocimiento. Uno es química, otro es física, otro es biología y otro es ciencia, tecnología y sociedad. Yo en Kepler me encargo de química y de ciencia, tecnología y sociedad.
Hace una semana les comentaba que dentro de ciencia, tecnología y sociedad era muy importante que en el transcurso de todo el proceso estuviéramos hablando de algunos procesos de interés bio, geoquímico, es decir, que tienen relación con todo el planeta Tierra, con la vida en el planeta Tierra y que involucran a las sustancias dentro de los fenómenos. Uno de los que hablábamos, uno de los fenómenos que tratamos la semana anterior, fue el fenómeno conocido con el nombre de efecto invernadero. Seguramente, aunque estas clases no son para explicar detenidamente los fenómenos, nos importa que ustedes y yo logremos comprender a cabalidad cada uno de los fenómenos pues, que estudiamos aquí en clase. Una de las habilidades que estudiamos en química y en ciencias naturales que nos pide el examen de estado es explicación de fenómenos, así se llama, explicación de fenómenos. La otra habilidad o la otra competencia se llama indagación y la otra se llama uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces vamos a arrancar con una pregunta y la idea es que ustedes, dentro de un ratito, además de contestarla, logremos pensar en, bueno, ¿y qué es lo que nos están evaluando? ¿Cuál es la competencia que nos están evaluando aquí? Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Ya la comparto. Muy bien. Elijan los chicos que no han elegido. Tenemos 56 votos hasta el momento. Bueno, nos hemos tomado 2 minutos para esta pregunta y tenemos alguna dispersión. De 68 estudiantes que han votado, es decir, la mitad más o menos de la población, 54% de los estudiantes que están en la clase, eh, la dispersión es la siguiente. Hay 33 estudiantes que eligen una opción, 5 que eligen otra, 21 que eligen otra y 9 que eligen otra opción. Esto nos deja ver una importante dispersión. Vamos a tratar de unificar, de apuntarle a solucionarla. ¿Listo? Bueno, dice la pregunta. A continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Bien. ¿Qué nos deja pensar o qué nos permite pensar que la sustancia se encuentra en estado líquido? ¿Qué dentro del gráfico nos permite pensar que la sustancia está en estado líquido, hijos? Que está al fondo de la jarra. Perfecto, que está al fondo de la jarra, que está al fondo del recipiente, muy bien. Si fuera gaseoso, ¿cómo estaría? Eh, Disperso por toda la jarra. Disperso por toda la
la jarra Muy bien, y separado. noten la expresión que han utilizado, disperso por todo el recipiente, lo que significa que el fenómeno de dispersión lo tenemos clarito. Es un fenómeno que lo presentan todos los gases. Muy bien. Cuando este recipiente se calienta, manteniendo la presión constante, lo que significa es que no, que seguramente no están alterando las condiciones de presión. Las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que puede adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Bueno, en estado gaseoso y en estado líquido. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes aquí. Por favor, eh, quien la pueda, quien la desee contestar, cuéntenme lo siguiente. ¿Cómo podríamos interpretar lo que pasó aquí, en esta imagen que he encerrado? Juan Suárez. Profe, que solo se evaporó una parte del agua, bueno, de la sustancia y la otra se mantuvo como líquida. Esa es una respuesta. ¿Alguien nos quiere dar otra explicación de lo que nos quiere mostrar esta imagen? Que el oxígeno, ay, Dale, ¿no te escuchamos? ¿O no te escuché? ¿Alguien más? ¿Alguien más nos quiere comentar qué nos está mostrando? Que se encuentra en proceso de evaporación o de vaporización. Que se encuentra en proceso de vaporización. Vamos a mirar lo siguiente dentro del texto. Hijos, recordemos que en cada una de las preguntas hacemos también una lectura juiciosa, una lectura con criterio. Dice aquí, cuando este recipiente se calienta, es decir, se le suministra energía, manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado. Bien, Profe, una preguntita. sí, dale. Ahí no es que las moléculas de la, sí, las de hidrógeno las están de arriba, las de hidrógeno y de oxígeno, oxígeno se separaron. Bueno, epa. escuchen muy bien. Y cuando dicen aquí cambian de estado, los cambios de estado son de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido y todos los viceversa que se nos puedan ocurrir. Esto es, de líquido a sólido, cambio de color, de gaseoso a líquido y de sólido a gaseoso. Esos cambios de estado, mucho cuidado, todos son cambios. No, pues miren a ver si ayudan, ¿no? Cambios físicos. Cambios físicos. Es decir, la sustancia sigue siendo la misma. Agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado gaseoso. Noten ustedes lo siguiente. Ah, y el agua lo representan en este modelo de explicación, nos representan las moléculas de agua de este modo. Voy a tratar de representarlo, me disculpan pues ustedes el gráfico. Las bolitas blancas, ¿qué sustancia representan? El oxígeno. Y las bolitas negras, el Hidrógeno. hidrógeno, ¿verdad? Y si ocurre que pasó de este comportamiento, que parece un Mickey, a este comportamiento, amigos míos, significa que sí o no hubo cambio físico, No, un cambio químico, hubo un cambio que se separaron. químico, Sí, ¿ok? se La separaron. sustancia dejó de ser la sustancia. Aquí era agua y aquí ya es otra cosa, ¿ok? Aquí tenemos átomos independientes de hidrógeno, otro independiente de hidrógeno y por último otro independiente de oxígeno. Ahí hubo un cambio químico. Ojo con esto. Esto me permitirá a mí mostrar que la opción A debe ser descartada precisamente porque nos muestra que la sustancia dejó de ser lo que era, ¿ok? Entonces no vamos con la opción A por esa razón. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa que ustedes evalúen que cuando nos hablan de cambios físicos, es decir, de cambios de estado, repito, me reorganizo la idea. Cuando nos hablan de cambios de estado, los cambios de estado corresponden a cambios físicos. La sustancia sigue siendo la misma, aunque cambie de estado sólido a líquido, a gaseoso o viceversa. ¿Ok? Listo, entonces descartamos la opción A. El texto continúa diciendo, ¿cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que puede adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso? Ojo, las moléculas de agua, lo que significa que siempre van a ser agua, en estado gaseoso y en estado líquido. Bueno,
Ya nos dijeron que el líquido era así. O sea que el líquido puede ser así y hasta ahí vamos bien. Líquido está así, hasta ahí estamos bien. Y líquido está así, hasta ahí estamos bien. No tenemos ninguna decisión que tomar con el estado líquido, pero sí con el estado gaseoso. ¿Por qué razón no escogemos la opción C? ¿Qué es Porque las moléculas no están dispersas. correcto? ¿Dónde están? Están Punta todas de la en la parte superior. En la parte Parte superior. superior. Y eso Y en la ocurriría si la sustancia fuera ¿quién? Por ejemplo, ¿a qué sustancia le podría suceder eso? Helio. Al elemento helio, una sustancia que sube y sube y sube y sube y sube. ¿Por qué razón? Es Porque es menos menos denso denso. que el aire. Voy a colocar parece helio. Y la razón es porque es más o menos denso, hijos. Menos denso, ¿no? Menos denso. Menos Menos denso, denso. menos denso que el aire. ¿Listo? Entonces, por esa razón, nosotros descartamos la opción C. Y nos quedamos, ¿y por qué descartamos la opción D, muchachos? ¿Qué representa esto? Cambio químico. Cambio químico, muy bien, cambio químico. Entonces descartamos la opción D porque nos representa un cambio químico. Así las cosas, muchachos. La opción correcta sería la opción B. Muy bien, muy bien. Ojo, la mayoría escogieron la opción B. Yo soy partidario de Profe, ¿puedo compartir. explicar que por qué es la B? No entendí. Porque es la B, muy bien. Es la B por lo que ya no es como así el gas, sino que ya son átomos dispersos, ¿verdad? Ya, por eso acabamos de contarles por qué no era la opción A, porque en la opción A nos están mostrando, en la opción A nos están mostrando una sustancia que era así como está aquí y luego nos la muestran separada, lo que significa que la sustancia presentó un cambio químico. Entonces descartamos esto. Profe, una Descartamos la pregunta, opción, señor. en un contexto más real, ¿se romperían los enlaces? Lo que nos están mostrando la opción A y la opción D es que se rompen los enlaces que unen, que mantienen unidos los átomos de oxígeno con los de hidrógeno, pero eso no ocurre, ¿ok? Cuando, Pero, cuando hervimos agua, cuando calentamos agua y pasa al estado gaseoso, las sustancias, las moléculas se separan unas de otras, pero no se rompen los enlaces que mantienen unidos a sus átomos, ¿ok? La sustancia sigue siendo la sustancia agua, aunque sus moléculas estén más separadas. Observen que la semana pasada hablamos de átomos y moléculas, de tal modo que hoy podemos hablar de la molécula de agua como un conjunto articulado con enlaces químicos, como lo dices tú, que no se ha separado. Eso nos lo muestra sin separación la opción B y la opción C. Nos sigue mostrando que de aquí a aquí la molécula de agua sigue siendo la misma. Pero ¿por qué descartamos la opción C? Porque la opción C nos llenó el techo del recipiente, se acumuló en la parte de arriba como si presentara menos densidad y aunque puede ser cierto que presente al estar más caliente menor densidad, también presenta el fenómeno de difusión que garantiza que por estar en estado gaseoso, los gases llenan todo el espacio que tengan para llenar. Ese es el concepto. Los gases llenan todo el espacio que tengan para llenar. Entonces observen ustedes lo siguiente. Si esta pregunta, si nos piden identificar tres competencias, uso comprensivo del conocimiento científico, indagación y explicación de fenómenos naturales, ¿cuál competencia creerían ustedes, escribíanme ahí en el chat, que sería la que están evaluando en este momento? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Profe, Claro que sí, repita, por favor. claro que sí. El Estado colombiano, a través del examen del ICFES, nos evalúa, de la prueba saber, nos evalúa en ciencias naturales tres competencias: uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. ¿Cuál de esas tres competencias creen ustedes eh, que estaba tratando de identificar esta pregunta? Ya reviso. Bueno, estamos entre dos: uso comprensivo del conocimiento científico y explicación de fenómenos. Muy bien. profe, Resulta, una señor, pregunta. Con fenómenos nos referimos a fenómenos naturales, ¿no?
Sí, pero fíjate que la vaporización, la evaporación, los cambios de estado corresponden a fenómenos que en la naturaleza se pueden dar. ¿Ok? Ah, listo. Bueno, Sí, pues, fenómenos de las ciencias naturales, no fenómenos de las ciencias sociales. Por ejemplo, aquí no explica, no nos piden que tratemos los comportamientos terroristas de los extremistas religiosos. Nada, nada de eso. Esos son otros fenómenos más bien de corte social o antropológico, ¿verdad? Estos son fenómenos naturales. Entonces, resulta que cuando nos piden uso comprensivo del conocimiento científico es porque seguramente nos están mostrando una descripción de una ley y nos piden interpretarla. En la actualidad, esa pregunta está asociada a explicación de fenómenos, es decir, al fenómeno de la vaporización y cómo ocurre él, ¿ok? A ver, Noten ustedes que ya ustedes tienen por lo menos la expresión asociada, las palabras asociadas a las competencias en ciencias naturales. Todos los días, dentro de las clases de virtuales, vamos a estar tocando, bueno, algunos días, vamos a estar tocando esto, la competencia que nos están evaluando. Ustedes van creciendo demasiado en interpretación y cuando vayan creciendo de ese modo, pues seguramente lograremos mejores resultados. Dale, Didier. Profe, una pregunta, a mí todavía no me ha quedado claro de por qué es la B. Y se Muy bien. supone que cuando es un cambio físico no cambia de estado. Y cuando es un cambio químico, digamos, el compuesto deja de ser eso y se convierte en otra cosa. Y estamos hablando de que ahí dice, cambia su distribución y cambian de estado. Entonces, no entiendo por qué es un proceso físico y no un proceso químico. Muy bien, Didier, excelente. Em, lo que hace que la sustancia sea líquida, Didier, es que está las moléculas cerca unas a otras, eh, adoptando la forma del recipiente que los contiene. En los cuatro, en las cuatro opciones A, B, C y D, nos muestran tal cual como está aquí. En esa medida están en estado líquido. Si es agua, para que pasara al estado sólido, las moléculas se organizarían mostrando los oxígenos como los estoy mostrando en este momento. Ellos forman una red hexagonal muy interesante, entre otras cosas. Y luego tendríamos los átomos de hidrógeno, más o menos donde los estoy mostrando en este momento. Y paradójicamente, el agua en estado sólido ocuparía un volumen un poquito mayor, entonces se subiría un poquito como hasta por aquí. Se subiría. No sé si alcanzan a ver la línea que acabé de hacer. Esta línea que acabé de hacer, con esa estoy diciendo que ocuparían un poquito más de volumen. Y esto explica, hasta el momento de Didier solo estoy hablando del cambio de estado del agua líquida a sólida. Para todas las sustancias cuando se solidifican ocupan menos espacio. El agua presenta un comportamiento fenomenal, es decir, extraño, rarísimo. Y el rarísimo consiste en que las moléculas se organizan en estado sólido, como lo estoy mostrando aquí, pero ocupan más espacio que el que ocuparían en el estado líquido. Esto explica por qué si ahorita guardamos una botella de vidrio con agua en el congelador y si ella se nos congela, ojo, solo agua, sin burbujas ni nada, cuando se nos congele, la botellita se romperá porque el agua creció. El agua aumentó de tamaño. Sigue siendo la misma cantidad de agua en masa, pero aumentó de tamaño. Así pasa, mi hermano Didier, cuando pasa del estado líquido al estado sólido. Hasta el momento no tenemos que ver con la pregunta. Ahora, cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, las moléculas siguen siendo las mismas. Es decir, sigue estando de este mismo modo, una molécula de agua sigue estando así, pero ellas, a diferencia del estado líquido, de cuando están en el estado líquido, se separan unas de otras, toman distancia unas de otras. Continúan igual desordenadas, pero ahora toman distancia. ¿Cuánta distancia? Pues resulta que son capaces de llenar todo el recipiente, pero siguen siendo moléculas de agua. No han cambiado no han tenido un cambio químico, sigue siendo agua. De hecho, aquí tendremos H2O en estado líquido y le colocamos una L. En estado sólido escribimos H2O y le colocamos una S.
¿Cómo es que le llamamos al agua sólida? ¿Cómo es que nosotros cotidianamente llamamos al agua sólida? ¿Hielo? Hielo, Hielo. perfecto. Y cuando pasa al estado gaseoso, ¿cómo es que llamamos al agua en estado gaseoso? Vapor. Vapor de agua, muy bien, hablamos de vapor de agua. Sigue siendo la misma sustancia H2O, como la tenemos acá, como la tenemos acá, solo que las moléculas ahora están mucho más separadas unas de otras. Y como están muy separadas, el gráfico que nos representa, ojo, separadas pero no rotas, separadas unas moléculas de otras, pero no rotos los enlaces entre carbono, perdón, entre oxígeno e hidrógeno. Didier, Señor. no sé si soy claro con esto que acabo de decir. Sí, sí, ya. Listo, la molécula sigue siendo la misma, por lo tanto no hay cambio químico. Lo que ocurre es que las moléculas se separan. Ey, se separan porque ha aumentado, ey, aumenta la, ¿cómo llaman eso en física? Energía cinética. La energía cinética. Las moléculas tienen mayor movilidad, han ganado energía cinética. Muy bien, vamos para la segunda pregunta. Antes de ir a la segunda pregunta, deseo compartir las votaciones. Pilas que la opción D fue la más votada. De los 68 estudiantes, 33 me votaron D. Pero bueno, para eso estamos acá. Mírenla bien. 19 votaron A, 21 votaron B, 5 votaron C, ¿ok? Una dispersión que espero que la logremos corregir en el tiempo que tenemos para compartir. Por eso les pido que no se pierdan ni una sola clase virtual, ni una sola clase presencial. Inviten a sus amigos de los cursos presenciales a que no falten a las clases virtuales. Seguimos. Un momento. Bueno, vamos para la 2. A quien no lo deje votar en el encuestador, por favor envíe la respuesta en el chat. Muy bien. Mucho mejor la votación. Votaron 108 de 167 estudiantes. Mucho mejor. Mejoramos muchísimo la votación. Hay una menor dispersión. Vamos a revisarla. Bueno, aquí, muchachos, sí hay una reacción química, ¿verdad? Es la reacción química mediante la cual se va a formar el agua. Hidrógeno reacciona con oxígeno para formar agua. Bueno, y en la parte de abajo
de la ecuación está un modelo. Ojo con esto que les quiero decir, hijos. Este modelo puede ser entendido como un modelo de moléculas, de poquitas moléculas. Atentos, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué sustancia sería esta? Potente remate de pierna de... ¿Dale? ¿Qué sustancia sería? Hidrógeno diatómico. Hidrógeno, profe. diatómico. Muy bien. Hidrógeno diatómico. Atentos. Hidrógeno diatómico. ¿Qué Hidrógeno en cantidad? estado natural. ¿Qué cantidad? Muy bien. ¿Qué cantidad de hidrógeno en estado natural o hidrógeno diatómico? 2. 2 moles. Dos. 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 2 moles de hidrógeno, profe. Dos. 2 moles. Dos. Dos. 2 2 moles átomos. de hidrógeno. Dos. Molécula. Perfecto. Moléculas. Muy bien. 2 moléculas, ¿ok? 2 moléculas. ¿Qué sustancia sería esta que acabo de encerrar? Oxígeno diatómico. Oxígeno diatómico. Molécula de oxígeno. ¿Qué cantidad de oxígeno diatómico? Oxígeno. ¿Qué cantidad de oxígeno? Una molécula. 2 moléculas. Dos moléculas. No es Una molécula. una molécula. sola molécula. Muy bien, una sola molécula. Listo, mucho cuidado. Bueno, a mí me interesa muchísimo que los estudiantes participen. Les agradezco que cuando estén en la clase busquen estar en un lugar alejado, ¿verdad? Para que ustedes puedan participar tranquilamente y el ruido del entorno no les haga cerrar de inmediato el micrófono, sino que ustedes puedan estar tranquilos en su participación, ¿ok? También, pues obviamente, pedir la colaboración en sus hogares para decir, bueno, aquí hay un genio en clase, háganme el favor y me colaboran con el silencio. Y se apartan en algún lugar donde ustedes puedan estar muy tranquilitos, ¿ok? Súper importante el tema del silencio para ustedes y su concentración. Bueno, les cuento. 2 moléculas de hidrógeno y aquí una sola molécula de hidrógeno en los reactivos. Flechita, es decir, vamos a hablar de los productos. Y cuéntenme, por favor, qué sustancia he encerrado en esta figura. ¿Eso es agua? Agua, muy bien, agua. Y cuéntenme qué cantidad. 2 moléculas. 2 moléculas. Moléculas. Dos moléculas. ¿Ok? Dos moléculas. Entonces, noten ustedes que a partir de 3 moléculas, que es lo que tenemos como reactivos, originamos 2 moléculas. Muy importante que ustedes reconozcan y verbalicen y digan eso que estamos diciendo. Vamos a continuación a revisar la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos de la anterior reacción? Los reactivos de la anterior reacción son hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Y la cantidad que nos deben presentar es esta y esta cantidad. O sea que quien tenga eso será respuesta correcta. De acuerdo con eso, ¿quién tiene esa información? A no es correcto. Ojo, La A ojo. porque solo se refiere a reactivos. Pilas con esto. En cuanto a cantidad, sí, pero es que aquí nos están diciendo que el hidrógeno es tetraatómico y eso no es cierto. Y no es cierto porque resulta que el hidrógeno tiene la habilidad de solo unirse una vez con alguien. Si tuviéramos esta estructura, obligaríamos a algún hidrógeno a tener otro enlace con alguien más, por ejemplo, con este y con este. Tendríamos estos 2 extraños hidrógenos con 2 enlaces químicos. Si ven las 2 rayitas al lado y lado de esos 2 hidrógenos, ojo, entonces ustedes por favor anotan allá que el hidrógeno es una sustancia monovalente, lo que significa que solo tiene un enlace, mientras que el oxígeno generalmente es divalente, lo que significa que... ¿Qué significa divalente? ¿Puede tener 2 enlaces? Que puede tener o Puede debe tener unirse 2 con enlaces. 2. Por su parte, el nitrógeno es un elemento trivalente y el carbono, que es del que están hablando seguramente en sus clases de química en sus colegios, es un elemento de 4 enlaces. ¿Cómo lo llamamos? Tetravalente. Excelente, tetravalente. Tomen ese apunte, por favor, solo para transformar su vocabulario, para vincular esas 4 expresiones en su vocabulario. Mono, di, tri y tetravalente. Entonces, por eso descartamos la opción A. ¿Y cuál otra, según lo que acabo de decir, tenemos que descartar? La B. Excelente.
Y con esa misma lógica, ¿cuál otra deberíamos D. descartar? La D. La D. La de, La D, la Muy D. bien, La qué D. calidad. Pues noten ustedes que con La dos C. preguntas es muchísimo el conocimiento que construyen ustedes si ustedes están conectados, ¿ok? Respuesta correcta, Sí. respuesta C. Y la Pero descartamos desde la idea de que no, ojo, tal vez no están hablando en la pregunta de las cantidades, solo que hablemos de los reactivos. ¿Quiénes son? Hidrógeno y oxígeno, ¿ok? con, Y como con reactivos solo se refiere a los elementos, no las ah, cantidades, ¿verdad? uy, qué calidad, sí, a las sustancias y no a las cantidades. Qué bien. Noten ustedes que vuelve a hacer una pregunta que nos pide un juicio crítico en la lectura, ¿ok? Muy bien, muy concentrados, muchachos, qué bien. Entonces uno dice, bueno, Profesor, una esperaría pregunta. yo, dale, pregunta. ¿Me puede repetir lo que dijo usted sobre lo de que el hidrógeno tetratómico y eso que no Bueno, existía? bien, listo, les cuento. La representación que nos muestran aquí, en las que voy a encerrar en rojo, aquí, es que el hidrógeno nos lo muestran como alguien tetraatómico, lo que significa que hay una molécula conformada por 4 átomos. Esto para el hidrógeno no es posible. ¿Por qué? Y no es posible, lo explicaba a continuación con otro concepto. Dije que el hidrógeno era un elemento monovalente, lo que significa que solo puede unirse, conectarse una vez. Lo veremos en el agua. Está el oxígeno, está un enlace y luego está el hidrógeno. Vemos el mismo oxígeno, vemos un enlace y vemos el hidrógeno. ¿Qué comportamiento ven ustedes ahí del oxígeno con respecto a estas 4 expresiones? Divalente. Divalente, perfecto. ¿Y del hidrógeno cuál ven? Monovalente. Monovalente, muy bien. Y cuando yo les muestro el metano, ¿qué comportamiento ven del hidrógeno? Mono. Monovalente. Monovalente. ¿Y qué comportamiento ven del carbono? Tetra. Y cuando les muestro el amoníaco, Tri. trivalente del nitrógeno, ¿y qué comportamiento ven del hidrógeno? Monovalente. Monovalente. Bueno, entonces, en la medida que ustedes, estos 170 estudiantes, qué bonito que estén 170 estudiantes en esta clase, adquieran y se lleven para ustedes ese vocabulario y lo usen en sus conversaciones y lo usen en sus explicaciones de clase de química, pues obviamente ganamos todos. Entonces, para terminar con esto, en el oxígeno, en la opción D, también nos mostraron un oxígeno tetraatómico, tetraatómico, y podría existir tetraatómico si pudiéramos formar un ciclo, por ejemplo. No sé si podemos ver esto. Si ustedes ven esto, tenemos 4 átomos de oxígeno. Estamos cumpliendo con que sea divalente, pero no existen ciclos de oxígeno. Entonces no podríamos confirmar esta opción por el conocimiento que tenemos del oxígeno como sustancia divalente. Aunque el oxígeno tiene otra presentación, la vimos en la primera clase y es esta. ¿Alguien recuerda cómo es que se llama? Ozono. Ozono, muy bien, ozono, regístrenlo por ahí para que se lo lleven para siempre. Muy bien, entonces voy a compartirles las votaciones. La respuesta correcta es la opción C. Noten ustedes que esta era una pregunta difícil planteada por el ICFES. Esta es una pregunta real del examen del ICFES. Y la habrían contestado de 108 estudiantes que la presentaron, la habrían contestado 20 estudiantes de forma correcta. Una pregunta con muchísimo valor, de esas preguntas que marcan la diferencia entre un 100, entre un estudiante que saca 100 y el estudiante que no contestó esa puede sacar fácilmente 80. Una pregunta con muchísimo valor porque la contesta una pequeña población, ¿ok? Listo, continúo. Profe, o Señor, sea, yo entiendo que ese es el comportamiento. Bueno, los hidrógenos deben venir en dos porque es su comportamiento de enlaces, pero no me quedó del todo claro por qué no o sea, por qué se relaciona con la cantidad de enlaces que puede hacer y no con la cantidad de hidrógeno que hay. No me quedó muy muy claro, bien, solo muy para bien. entender. Esta sería muy bien la respuesta A si nos la presentara así.
2 veces el hidrógeno diatómico y oxígeno. Esta respuesta sería una respuesta correcta, una respuesta bien organizadita, perdón, me faltó un 2. Sería una respuesta muy bien organizadita, que no solo incluye los reactivos en cuanto a las sustancias, sino los reactivos en cuanto a las cantidades. Pero hacer esta representación para decir que hay 4 hidrógenos es una representación incorrecta para ese elemento, ya que el elemento hidrógeno no tiene la posibilidad de unirse como lo estoy mostrando en este momento 2 veces, el hidrógeno que estoy colocando ahí en color negro, no tiene la posibilidad de tener 2 enlaces para poder cumplir con formar, por ejemplo, una sustancia como esta, que se representaría como H4. No es posible que este hidrógeno tenga 2 enlaces, uno a un lado y otro al otro, porque él es monovalente. La respuesta, la forma de presentar 4 hidrógenos sería esta, ¿ok? Y no esta H4. Esta sería incorrecta. Lo mismo pasa con la opción Profe, D. Señor, una pregunta. dale. Entonces el enlace sería HOOH. Correcto. Perdón, Profe, H-O-H. a la pregunta le faltó especificar que no era de cantidades, sino que era más de representación. Correcto. O sea, lo diría yo porque pues si me habla de cantidades, eso digo que la respuesta va a ser la A porque pues si se da cuenta el 2 de afuera multiplica tanto al hidrógeno como al oxígeno. Entonces la Bueno, pregunta no especifica que no es en cantidades sino en representación. sí, básicamente la pregunta hace referencia a eh, a las sustancias, con la palabra reactivo a las sustancias. Y ahora, por eso nos interesa tanto que aprendamos a representar. En álgebra, por ejemplo, podríamos representar hidrógenos como 4 hidrógenos y ahí no tenemos compromiso químico. Este simplemente está mostrando una cantidad. No tiene que ver con que si se enlazan o no se enlazan. Y para hablar de oxígenos, habríamos dicho 2 oxígenos y nos habría quedado presentado de este modo, ¿ok? Pero sí, podría haber especificado más. No, por eso nos toca ser tan cuidadosos en que además de las sustancias que sepamos, que tengamos conocimientos específicos de las materias. ¿Ok? Bien. Vamos a ir a la siguiente a ver qué tal nos va. Bueno, en la siguiente nos desquitamos. Bueno, votaciones, les voy a compartir. Creo que no les había compartido. Sí, ya les había compartido. Le tengo uso compartido. Y voy a ir a la siguiente pregunta, muchachos. Un momento. Profe, Dale. o sea que, digamos, cuando usted dijo que ya lo de que el hidrógeno no podía tener 4 moléculas porque era una sustancia monovalente, porque Sí. tenía un solo enlace, pero usted ahorita lo puso otra vez y dijo que sí se podía. Pero eso solamente se aplica en álgebra, ¿no? Sí, la representación de 4 hidrógenos yo la podría hacer como 4 hidrógenos. Pero en química, si estoy utilizando el lenguaje químico de la escritura de las sustancias, si escribo No es posible. H4, estoy diciendo que los 4 están unidos, ¿ok? Por ejemplo, si yo les muestro a ustedes, si para mí este punto rojo representa el elemento L, el elemento L. Y yo les muestro en un dibujo esto así. ¿Qué tengo dentro de esa figura? Moléculas de Con el elemento. Entonces, este es un átomo de L, ¿ok? Tengo ¿cuántos átomos de L? 6. Perfecto. 6. ¿Cómo lo debo escribir? Sí. 6, 6L, ¿no? 6L, muy bien. Sí, Pero si tengo en algún momento esta representación, y pasa esto un momento, controlados. ¿Cómo debo escribir esa cantidad que tengo ahí? Tres
L3. No, 2L3. 2L3. 2 veces el L3. Con L3 estoy diciendo que cada molécula está formada por 3 átomos de L, ¿ok? 2L3. 2L3, muy bien. Y si ojo con esto, y con este 2 estoy indicando que están 2 veces esa molécula. Y ahora, por último, les haré otra representación. Esto, hijos, que estamos revisando en este momento es una construcción de un lenguaje químico. Óiganme, mucha gente no llegará al examen de estado y no podrá conocer nada de esto porque en las clases difícilmente se alcanza a discutir todo esto, porque uno como profe da muchas cosas por hecho, como si el estudiante las entendiera. Y este es el momento, así esté sentadito allá en su casa, yo también aquí en la mía, con los pies sobre una silla, y tengo tiempo de discutir con respecto a eso. Bueno, hijos, cuéntenme, ¿cómo representaríamos eso que tenemos ahí? L6. L6. Observen ustedes que son 3 formas diferentes de escribir y la cantidad de átomos están iguales dentro de las 3 representaciones, pero están organizados de un modo diferente. Bueno, a eso es a lo que venimos acá, a construir esos lenguajes. Listo, hijos, si quieren pantallacito ahí, guardan y luego lo miran, pero no dejen de mirarlo, ¿ok? Borro. Va, Dale, profe, muchísimas gracias. con mucho gusto. Bueno, siguiente. Espere. Las clases virtuales las enriquecen las preguntas y el trabajo constante de los estudiantes. Manténganse así, por favor, hasta el viernes anterior a la presentación del examen de estado. Hasta ese día los acompañamos. Viernes anterior a la presentación del examen de estado. Bueno, vamos con esta. Lanzo el encuestador. Me quedo callado 2 minutos. Listo.
Bueno, 73 votos. Voy a esperar un momentito más. Listo. Finalizamos votación. Muy bien. Tengamos en cuenta que nos van a aparecer preguntas con textos de los que podemos asumir nosotros como largos. Uy, qué cosa tan larga, eso es muy extenso. Bueno, vamos a asumirlo, ¿listo? Un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de una sal de sodio. Para esto disuelve distintas cantidades de la sal de sodio en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura exacta a la cual se logra disolver completamente la sal. Hijos, cuando nos hablan de una sal de sodio, es una primera afirmación que voy a hacer, significa que no todas las sustancias sales de sodio son NaCl. ¿Cómo es que se llama esa sustancia, hijos? Cloruro de Sal de sodio. cocina. Cloruro de sodio, muy bien, o sal de cocina, muy bien. Pero también está esta, que se llama Yoduro de Yoduro de sodio. sodio. cloruro de sodio, muy bien. Y está esta, atentos, muy bien, atentos. ¿Alguien que nos apoye ahí? No es sulfato. Es sulfato, excelente, es sulfato, muy Sulfato de bien. sodio. Sulfato de sodio, ey, así, sulfato de sodio, excelente, sulfato de sodio. Muy bien, esas tres son sus sales de sodio. El señor el estudiante que estaba analizando eso, escogió una de esas. Pensemos que es el cloruro de sodio, no importa cuál sea. Y resulta que el chico lo que hizo fue coger 20 gramos de agua destilada y registrar la temperatura exacta a la cual se lograba disolver completamente la sal. Bueno, entonces tomó 20 gramos de sal en 20 gramos de agua destilada y se dio cuenta que esos 20 gramos de sal en 20 gramos de agua destilada se disolvían completamente a los 57 grados. Seguramente, cuando cogió una cantidad mayor de sal, que fue 25 gramos, y llegó a los 57 gramos, y llegó a los 57 grados, ¿qué debió haber pasado a los 57 grados Celsius, muchachos? Se disolvió completamente la sal. Pilas, a los 57 grados, ¿cuánto de estos 25 sí se había disuelto? 20. 20 gramos, excelente. Eso lo dice el primer renglón, pero no 25, porque para disolver 25 gramos fue necesario que la temperatura llegara hasta 65 grados. O sea, que, que cuando teníamos 57 grados, ojo con esto, hey, observen esto. Cantidad de agua, me dicen por favor que cuál es la cantidad de agua. 20 gramos. 20 Excelente, gramos. 20 gramos de agua. Y cuando adicionó en el momento inicial, supongamos que adicionó 25 gramos de sal, ¿dónde quedarían inicialmente esos 20 gramos de sal si la temperatura era, por ejemplo, 30 grados Celsius? Supongamos que sea 30 grados Celsius. ¿Qué pasa con esos 25 gramos de sal? Bueno, ¿Dónde al quedan? fondo. Se van para el fondo. Perfecto, perfecto. Y lo que tenemos en ese momento es una mezcla, ¿qué? Heterogénea. Excelente, una mezcla heterogénea. Pero seguramente noten ustedes que él empezó a elevar la temperatura y cuando llegó a 57 grados Celsius, ya no a 30, sino a 57 grados Celsius, esos 25 gramos de sal estaban distribuidos en dos grupos. 20 gramos de sal que ya se habían disuelto. Como ya se habían disuelto, en ciencias escribimos que estaban acuosos. ¿Y cuántos gramos, hijos, no se habían disuelto? 5. 5 gramos no se habían disuelto, es decir, estaban sólidos. Significa que todavía tendríamos una mezcla heterogénea si estamos a 57 grados Celsius, ¿ok? Bueno, pero entonces el estudiante, llevó la temperatura hasta 65 y cuando la pasó a 65, ¿qué pasó con estos 5 gramos que anteriormente estaban sólidos? Se disolvieron. Se disolvieron y se convirtieron totalmente en acuosos. Este AC
lo llamamos acoso. Bueno, este comentario que estoy haciendo hasta ahí es para que ustedes entiendan, reconozcan el vocabulario asociado al proceso que el chico estaba llevando a cabo. Si miramos el tercer caso, ¿cuántos gramos de sal utilizó en el tercer caso? 30. Y cuando, ojo con esto, y cuando iba a 57 grados Celsius, de esos 30, ¿cuántos no estaban disueltos? 10. 10, porque sabrán que a 57 grados Celsius se pueden disolver ¿cuántos gramos de sal? 20. 20, perfecto. Y luego el chico se dio cuenta que tenía que que elevar la temperatura hasta 73 y todo se disolvió. Y luego lo hizo con 35 grados, perdón, gramos de sal, y para los 35 gramos de sal fue necesario llevar la temperatura hasta 83 grados Celsius. Hasta ahí, sin haber leído más contexto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hasta ahí. Entonces la cantidad de sal que se disuelve en el agua dependería de la temperatura, ¿no? Uy, qué calidad de comentario. No, fíjate que no es una pregunta, es una afirmación. Ojo, para la mayoría de las sustancias, el comportamiento de su solubilidad frente a la temperatura es una función directa, más o menos. Habrá cambios en el gráfico, otras sustancias serán así, otras sustancias serán así. Pocas, bueno, y aquí viene este es un caso de la vida real. Esta sustancia es un caso especial de una sal de sodio que tiene un comportamiento como el que voy a mostrar en negro. Es más o menos así. Es decir, que no la altera la temperatura, ¿ok? Su solubilidad no la altera la temperatura, pero no están hablando de esta sustancia. O sea que descartamos que sea cloruro de sodio porque esta sal de sodio, cloruro de sodio, presenta ese comportamiento que estoy mostrando en negro, pero lo que acaba de decir el chico es totalmente cierto para la mayoría de las sustancias. Atentos que voy con esta, pilas con esta. Este comentario. Mientras que los gases, el gráfico de solubilidad de los gases versus la temperatura, tengan en cuenta que aquí está hablando de solubilidad versus temperatura para sales en agua. Pero si vamos a hablar de solubilidad versus temperatura en los gases, muchachos, el gráfico es una locura. El gráfico es así. Así. O sea que a medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la solubilidad? Disminuye. Disminuye. Y claro está que cuando vamos a fabricar una gaseosa, una bebida gaseosa, el gas toca inyectárselo. Y para que el gas se quede adentro de la gaseosa, en las industrias de fabricación de gaseosas, se tiene que bajar la temperatura del líquido más o menos entre 1 y 5 grados Celsius para que el gas se logre disolver. Es cierto que lo introducen a presión, pero se facilita que se disuelva cuando bajamos la temperatura. Mientras que si destapamos, coja usted una Coca-Cola, no se la va a tomar, no se envenene de ese modo. Coja 2 Coca-Colas, una fría y bien fría, no sé, 5 grados Celsius, y otra al clima de Barranca, es decir, como 32 grados Celsius. Y cuando las destapa, el sonido, la intensidad del sonido es diferente. Se libera más gas en uno de los dos. Dante, pregunta, por favor. Pero entonces a mayor masa de sal, sodio, mayor temperatura para solubilizarla. Buena pregunta. La relación de dependencia es que si tengo una mayor cantidad de sal, necesito elevar más la temperatura. Totalmente de acuerdo, correcto. En sales, pero vimos 3 casos. Las sales que mostré aquí inicialmente en rojo, donde confirmaba eso que dijo el chico, un caso especial del cloruro de sodio que representé en color negro en esta parte, que significa que casi no se deja afectar por la temperatura. Y por último, los gráficos que que hice en rojo, que en este momento voy a encerrar en azul, que representan el comportamiento de la solubilidad de los gases en agua. Uy, muchachos, venga, uno en una clase presencial difícilmente logra el nivel de atención de los chicos que están atentos en este momento. Valoren muchísimo el tema de las clases virtuales para ustedes. Es una maravilla que ustedes logren preguntar así. Señora. Qué pena si me uní ahorita. Lo que pasa es que ahorita se me fue el internet. Dale. Entonces me perdí por ahí la mitad de la explicación. Ay, Dios mío. Ahí sí toca que le hagamos un ratico a la grabación, ¿ok? Nosotros la estamos subiendo juiciositos a YouTube. Ya pueden encontrarnos en YouTube, en el canal de Kepler, la Academia,
para que puedan ver la grabación. En este momento vamos en el minuto, bueno, ya no me acuerdo, como en el minuto 56, 58. Bueno, voy para la pregunta ahora sí. Teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua destilada, efectivamente eso es lo que tenemos aquí. El estudiante cree que si a 83 grados Celsius se agregan 50 gramos de sal de sodio, en 40 gramos de agua, uy, cambiaron las condiciones, estos locos están muy pesados, no se solubilizará completamente esta cantidad de sal de sodio. ¿La suposición del estudiante es correcta? ¿Sí o no? ¿Es correcta? ¿Sí o no? Sí, sí, Es decir, ¿no se Sí. solubilizará? no, No se no. solubilizará. Vamos a ver, no. amigos. Recipiente con 20 gramos de agua y recipiente con 40 gramos de agua. Según la tabla, si la temperatura del recipiente es 83 grados Celsius, voy para el primero, y hay 20 gramos de agua, díganme ustedes, ¿cuántos gramos de sal soporta esa solución que tengo ahí en la parte de arriba? 35. 35. Soporta 35. Yo 35. coloco 35 gramos de sal sólido. ¿Y cómo quedan esos 35 gramos de sal aquí? Acuosos. Completamente Totalmente. O sea que solubles. sí se disuelven, ¿verdad? Sí. Listo. Ahora, imagínense que la temperatura es 83, también 83. La voy a escribir en el mismo lugar, grados Celsius. Y ya no tengo 20 gramos de agua, sino 40 gramos de agua. Hijos, ¿qué cantidad de sal puede disolverse en esta solución? 70 gramos. Ajá, ajá, El señor doble. Juárez. 70 gramos que los coloco sólidos y cuando los coloque aquí, los 70 gramos van a quedar acuosos. Muy bien. Ojo con esto. Vamos a volver a leer al chico. El chico dice que cree que si a 83, voy a borrar para que tengo mucho distractor, ya borré. El chico cree que si a 83 grados se agregan 50 gramos de sal de sodio en 40 gramos de agua destilada, ¿no se solubiliza o sí se solubiliza? Dice su. Sí Sí, se solubiliza, sí se solubiliza y sí se señor. solubiliza. Muy bien. Porque no solo se disuelven 50, sino son capaces de disolverse ¿cuántos? 70. 70. Entonces vamos a leer la D. Sí, porque con masas mayores a 35 gramos de sal de sodio se necesitarían temperaturas mayores a 83 para disolver a esa cantidad de agua. ¿Será correcto el argumento? No. No. Vamos a leer la otra opción. La opción Profe, sería una proporción normal, ¿no? O sea, correcto, a medida que se aumentan unas cantidades, pues el límite también va aumentando. correcto. Ojo, pero no significa que cuando yo lleve la temperatura duplicada, vamos a ver si lo logramos. Dice aquí, sí, porque para disolver esta cantidad de sal de sodio en 40 gramos de agua, ¿también se necesita el doble de la temperatura? No. No, 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 no. no, porque no, sigue no, no, sigue no. siendo la misma sustancia. Ajá. Bueno, entonces vamos a revisar cómo salvamos la D, a ver si nos quedamos con la D. Uy, qué bueno. El argumento del chico dice aquí, eh, ¿la suposición del estudiante es correcta? Si es correcta, ¿que se disuelven o que no se disuelven? ¿Qué dice el estudiante? ¿Que sí se disuelven o que no se disuelven? Dice que no se disuelve. Ah, el estudiante dice que no se disuelven. Y ustedes saben que si se disuelven los 50 gramos, se disuelven, incluso quedarán acuosos, incluso todavía nos soportaría 20 gramos más. O sea que la respuesta no es la que diga sí, sino la que diga que que la predicción del muchacho es incorrecta. Bueno, Profe, ahora ¿por qué no aumentaría la temperatura? ya, porque después de tener un solvente como el agua,
a una temperatura y con una cantidad determinada, como es 20 gramos de agua, a 83 grados Celsius, logramos tener el límite de solubilidad de esa sustancia. Es decir, quien limita a la sustancia, al agua, para disolver más, son dos cosas. Uno, la naturaleza propia de la sustancia, y dos, la temperatura. Ya sabemos que 20 gramos de agua son capaces de disolver, estos 20 gramos de agua son capaces de disolver 35 gramos de sal si se encuentra a esta temperatura. Ahora, si yo cojo otros 20 gramos de agua, otros 20 gramos de agua, ¿a qué temperatura necesito disolver estos 35 gramos de sal? ¿A qué temperatura necesito hacer eso? 166. Ojo, ojo, 20 gramos de agua tengo y 35 gramos de sal. La misma temperatura. ¿A cuál temperatura? Ah, no, perdón. 83 grados. Perfecto, a 83 grados. Entonces, dato. si yo cojo estas dos cantidades de agua y los mezclo en un solo recipiente, ya no tengo 20 y 20, sino tengo 40. Y necesitaré los mismos 83 grados Celsius, que es la manifestación de la energía, o la forma de medir la energía del agua, para disolver estos 70 gramos. Entonces, la afirmación del estudiante, dice el estudiante que no se disolverán o no se solubilizarán completamente los 50 gramos. Ustedes saben que sí se disolverá. Entonces, decimos que la afirmación o la suposición del muchacho es correcta o no es correcta. Incorrecta. Es incorrecta. Perfecto, es incorrecta. Es incorrecta B, porque al tener el doble de agua, es más probable que la sal de sodio solo necesite la mitad de la temperatura. ¿Qué dicen ustedes? No. No, muy bien. No, porque dependería de la sustancia, no de la Correcto. cantidad. Muy bien. No es correcto porque a partir de 65 grados se puede disolver completamente los 50 gramos. ¿Sí se dan cuenta? Y uno dice, pero ¿por qué el 65? ¿Por qué el 65? Miren, 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 miren. Entonces ahí cobra valor la lectura de la tabla. Hijos, en estos 20 gramos de agua, ¿cuánta a 65 gramos, a 65 grados Celsius, cuánta sal se disolvió? 25. Y si le sumamos otros 20 gramos de agua, ¿cuánta sal se disolverá? 50. Es decir, otros 25, correcto. Por esa razón, decimos que la respuesta correcta es la C. No, porque a partir de 65, todos los 50 gramos quedarán completamente disueltos. Hijos, las votaciones. Opción correcta, Profe. C. 37 estudiantes de 70, de 86 que respondieron. Señor. Deja, para aclarar una duda que tengo Correcto, con dale. respecto al dibujito de abajo. Dale, papá. O sea, nosotros tenemos que, como tenemos 40 gramos de agua, que es el doble del agua normal que se está utilizando en los casos anteriores. Ajá. Y también que 35 gramos de sal, en el último caso, ahora es su doble conjunto con el agua, es de 70 gramos. O sea, aquí con 83 grados de temperatura, ya se disolvería en los 70 grados. ¿Cierto? Los 70 gramos, sí, señor. Profe. Sí, señor. Se disolverían los 70 gramos. ¿Me escuchas? Sí. Se disolverían los 70 gramos, correcto. O sea, eso quiere decir que, o sea, con 50, que es la cantidad que está usando el estudiante para predecir, ya estarían disueltos en 83 grados, ¿cierto? En los 83 grados, correcto. Los 50 se disuelven toteados de la risa. Ojo, lo que no se puede disolver es 71. Si colocáramos 71, el 1 no se disolvería. Los 70 sí. Pero por debajo de 70, cualquier cantidad se podría disolver. ¿Es claro? Sí. Listo, muchachos. Muchachos, 8 y 8 de la noche. Excelente trabajo, muchachos. Feliz noche. A descansar. Chao, chao.